Bienvenidos a Cultura Cero, un espacio donde hablaremos de la cultura mexicana con cero posturas, cero prejuicios, cero ceremonias, pero con muchos datos científicos. Les habla hoy César Iracheta, esperando que sigan en cuarentena. Pues hay que seguirle un poquito más, un rato más. Ya las autoridades dijeron que hasta junio empezamos otra vez de vuelta a las actividades. Ni modo, así pasa. Así pasa cuando sucede. Entonces hoy vamos a hablar de un tema bastante importante en la historia de este país. El día de hoy vamos a hablar de la historia de un personaje que empezó con los estudios antropológicos en este territorio. Él fue un fraile que vino a estas tierras nuevas en el siglo XVI y es nada más y nada menos que Fray Bernardino de Sahagún. Él es uno de los personajes más importantes en la conquista de la Nueva España, bueno, que después se convirtió en la Nueva España, que antes eran todos los pueblos mesoamericanos. Pero vamos a irnos un poquito hacia atrás, vamos a decir quién fue este personaje. O sea, una de las cosas más importantes es saber su historia, saber quién fue, qué hizo y por qué es tan importante para la historia de este país. En cuestión de documentos históricos. Bueno, Fray Bernardino de Sahagún fue un misionero franciscano, autor de muchas obras en idioma náhuatl y en castellano, consideradas hoy entre los documentos más valiosos para la reconstrucción de la historia del México antiguo, antes de la llegada de los españoles. De entre sus escritos destaca la historia general de las cosas de la Nueva España, que vamos a hablar de ella un poquito más adelante, que este es un verdadero documento etnográfico que se compone de 12 libros. Bueno, hasta ahí vamos a dejar esta parte. Pero vamos a empezar, como todo, por el principio. Su nombre original fue Bernardo de Rivera, o Bernardo de Riviera, o de Rivera con B labial, dependiendo del autor que se busque. Son esas tres variantes. Él nació entre más o menos 1498 y 1500. Hay diferentes teorías de dónde nació este cuate. Mientras que unos historiadores dicen que nació en Cantabria, en el norte de España, cerca de Santander. Otros dicen que nació en la provincia de la Concepción, en el sur de España, muy cerca de Gibraltar. Pero creo que la más aceptada es que nació en el Reino de León. No donde se hacen zapatos, no donde es la carne asada, sino en el Reino de León, en España, en la provincia de Castilla. Es probable que su familia pues haya sido de algunos recursos decentes, pues era clase mediera, a lo mejor algún artesano, no sé, ya que sus papás le ayudaron a ir a la universidad. Uno de sus deseos era pues ser académico, entonces le echaron la mano. ¿A cuántos de nosotros no le han echado la mano para ir a la uni? Hasta a mí, a todos, a la mayoría le echaron la mano sus jefes para ir a la uni, ¿no? Hacia 1520 se traslada a Salamanca a estudiar en la universidad de aquel lugar, que es una de las universidades más antiguas que se tiene registrada en Europa. Por entonces, pues era un centro de irradiación de conocimiento del Renacimiento en España. Ahí aprendió latín, aprendió historia, filosofía y teología. Y muchos apenas podemos una sola carrera, ¿no? Hacia mitad de la década decidió entrar a la orden franciscana. Él vio que su vocación era ser fraile y dijo: yo me voy a aventar, yo voy a ser franciscano. Y probablemente fue ordenado hacia 1527. Eso quiere decir que fue fraile más o menos en ese año. La congregación lo nombró ya fraile en ese año. Bueno, antes de nada, vamos a proseguir. Antes de proseguir, perdón, con su vida, hay que saber primero qué son los franciscanos. Pues los órdenes franciscanos, los franciscanos, perdón, son una orden religiosa de España. Y pues también hay que saber cuándo llegaron a México, o a lo que ahora es México.
Los primeros frailes que llegaron a la Nueva España fue en el año de 1525 por órdenes de Hernán Cortés. Necesitaba de ellos para empezar este proceso de evangelización de los nativos que se encontraban aquí en estas tierras. Ellos embarcaron en el puerto de Palos, allá en Sevilla. Más o menos se tardaron pues como un año, entre 8 meses y un año en llegar hasta acá, cuando pues ahora se tardan pues menos, mucho menos un viaje en barco de lado a lado. Ellos embarcaron después aquí en el puerto de San Juan de Ulúa, en Veracruz, en enero de ese año, de 1525. Cuentan los cronistas que cuando los frailes llegaron a la Ciudad de México, Cortés los recibió como cuates, como si fueran unos super amigos, porque le iban a ayudar a una tarea que, seamos muy sinceros, hasta estos tiempos sigue siendo polémica, que fue, como lo dije hace un momento, la evangelización de los nativos de estas tierras nuevas. Pero bueno, vamos a regresar a la vida de este jovenazo. 2 años después de que se nombrara fraile, en 1529, en Sanlúcar de Barrameda, algunos galeones se aprestaban a zarpar. ¿Qué es eso? Pues iban a salir con rumbo a las llamadas Indias Orientales. Una veintena de franciscanos, encabezados por Antonio de Ciudad Rodrigo, y algunos nobles nahuas llevados un año antes a España por Hernán Cortés, porque en algún otro episodio vamos a hablar cómo fue toda esta conquista de la Nueva España. Y pues ahora iban a regresar, como regresan muchos paisanos que van de vacaciones a Europa. Entonces ya empiezan a hablar así, y otro que empiezan a hablar así, tío, que he ido a España y que he encontrado mis raíces. Pero no sabemos cuál era el caso en esta parte. Y ahora iban a regresar estos cuates y se embarcaban entonces, provocando la curiosidad de los andaluces, porque ellos salieron desde Andalucía. Si damos crédito a lo que escribió mucho después un cronista franciscano que se llama Jerónimo de Mendieta, la curiosidad que tenían las personas debió de embargar de modo especial, sobre todo a las señoritas que contemplaban a Fray Bernardino, porque citando diría: varón de muy buena presencia y rostro, por lo cual, cuando mozo, lo escondían los religiosos ancianos de la vista común de las mujeres. Quiere decir que era un Don Juan, un Casanova y un guapote, que tenían que esconder a las mujeres porque las iba a enamorar. Fray Bernardino, entonces, de cerca de 30 años de edad, pues, buena edad todavía, justo en la plenitud de su vida y vigor, estaba a punto de cambiar por entero el destino de su vida. Llegando a México, inició su labor de evangelizador entre los nahuas de Xochimilco. Él llegó primero a Xochimilco, después se fue a Tlalmanalco y de ahí al Valle de Puebla y Santiago Tlatelolco. Fue como sus lugares de evangelización. Este último, que fue Santiago Tlatelolco, se abrió en 1536 el convento, en el que se conoció como Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco. Los maestros de ese convento fueron Fray Andrés de Olmos, Fray Juan de Gaona y el propio Fray Bernardino de Sahagún, entre otros más. En el colegio se enseñaba a los jóvenes indígenas gramática española y gramática latina, música, historia sagrada y universal, literatura clásica y filosofía. La presencia de algunos maestros indígenas permitió a los frailes y estudiantes adentrarse también en la farmacología tradicional, la historia, el calendario, los antiguos códices y los textos que contenían la sabiduría moral de la región. Hacia 1546, el tiempo llegó con el cocostli, ¿no? Llegó esta gran epidemia que ya hablamos en un capítulo anterior y azotó a la Nueva España. Sahagún
se reunió con muchos ancianos en el colegio y pues les preguntó qué hacían en casos como estos, ¿no? ¿Qué hacían en pestilencias como esta? Los ancianos le dijeron entonces una oración de citando un texto que encontré, decía, recitaron entonces una oración de gran dramatismo dirigida a Tezcatlipoca, ¿no? Este, para Fray Bernardino ha de haber sido un shock cultural bastante interesante, así, ay, pues no son tan diferentes a nosotros. Con la transcripción de ese y otros textos conocidos después como Huehuetlatoli, que significa los testimonios de la antigua palabra, dio algún principio a sus investigaciones sobre la cultura náhuatl. Años después, hacia 1554, obtuvo de personas de ahí mismo, pues más datos. Este relato constituye el núcleo principal de los textos que integran la visión de los vencidos. Desde 1540, yéndonos un poquito antes, se consagró con inteligencia, método y tenacidad a la gran obra de su vida. Básicamente, lo que tú no puedes hacer, que es sentarte a hacer la tesis, él se sentó a hacer 12 libros. Llegando a escribir entre 1547 y 1537, un poquito más tiempo que tú tienes, la llamada Historia General de las Cosas de la Nueva España. Con la consulta permanente de ancianos respetables y de sus alumnos que son trilingües, ¿no? Que hablaban náhuatl, castellano y latín. De por sí a muchos se nos complica primero el castellano. Después ellos tenían el náhuatl y después tenían que aprender latín. Si nosotros en estos tiempos no podemos hablar bien el inglés, pues mucho menos el latín y ni el náhuatl, que no, pues muchos no tenemos la fortuna de haberlo tenido como lengua materna. Y también tenían escribanos que les iban echando la mano. Él logra recopilar y describir todo lo que se refiere a la vida de los antiguos mexicanos. Creencias religiosas, cultos, ritos, historia, calendario, vida familiar, fiestas, labores agrícolas, trabajos manuales, entre muchas otras cosas. Algunos mexicanos no dudan en considerarlo como el, entre comillas, el libro de México para regalo para la cultura universal. Cierra comillas. Los etnólogos, o muchos etnólogos, lo consideran la mejor fuente para la antigüedad mexicana. Esta obra consta de 12 libros y está dispuesta en 3 columnas paralelas. Una para el español, otra para el náhuatl y para las notas, fuentes y comentarios. En 1577, o dependiendo de las fuentes, también podría ser en 1578, sus trabajos fueron confiscados por orden real. Esto quiere decir que fue censurado, que fue duramente criticado y probablemente era por temor a que el valor que Fray Bernardino le daba al estudio de las nuevas culturas que estaban estudiando los frailes en la Nueva España, pues los humanizaron. O bueno, él humanizó a estas personas. Entonces, pues, ¿cómo? Si ellos eran la cultura, ellos iban a culturizar a los indios, entre comillas. No podían tener conocimientos mejores que los españoles. Entonces sufrió de censura y pues la verdad iban a ser un obstáculo para los españoles y su evangelización. Sabemos que fue un error haberlo censurado, pero afortunadamente después se retractaron. Es probable, es muy probable que una parte de la campaña de odio, las fake news que le hacían, pues venía de sectores religiosos que estaban pues en alguna disconformidad con sus métodos para evangelizar en México. Esto es demostrado por el hecho de que pues había bastante aprobación en muchos pueblos con el fraile. Creo que más que la disconformidad de la iglesia era cuestión política. Es un pensamiento muy personal, pero esto esto se demuestra por el hecho de que 3 copias
que Fray Bernardino de Sahagún hizo de su trabajo acabaran en la biblioteca del Palacio Real de Madrid, porque las tenían los reyes y no en archivos religiosos. Eso quiere decir que los reyes querían aprovechar la oportunidad que hizo este cuate para pues, sacarle jugo. O sea, no es de ahorita, amigos, no es de ahorita el que los gobernantes le quieran sacar jugo a trabajos académicos de esta magnitud. La situación de España de la segunda mitad del siglo XVI era de intolerancia hacia otro movimiento que se estaba haciendo en Europa, que era el avance protestante. Entonces, bajo esta imagen, pues no podía ser bien vista por las autoridades coloniales las investigaciones de Sagún sobre el mundo mexica, porque era considerado por un pueblo pagano. Entonces, ¿cómo van a tener esto los indios americanos si nosotros muy apenas nos estábamos librando de la peste? ¿No? Entonces vamos a considerarlo como una censura mediática. Bueno, después de todos sus problemas con la censura de su obra y de otras obras que no tuvieron tanto éxito, él fue como un one hit wonder. Nada más ese libro tuvo éxito dentro de la comunidad, perdón, erudita de la época. Pues él muere de gripa en la Ciudad de México el 23 de octubre de 1590 en el convento de Tlatelolco, cuando ya casi tenía 100 años de edad. Es bastante inusual que una persona en esa época tuviera tanta edad, por lo que en algún momento de su historia pues ya era considerado un sabio. En la actualidad hay muchos rastros de este fraile. En Hidalgo, el municipio cercano a la Ciudad de México, hay una ciudad que tiene su apellido, que es el Ciudad Sagún, y en el convento de Tlatelolco existe una placa en la celda donde escribió su serie de libros más famosa. Si tú creías que J.K. Rowling o que J.R.R. Tolkien o que George R.R. Martin tenían la saga de libros más famosa, pues no. Y la más larga, también te equivocas. Fray Bernardino de Sahagún escribió 12 libros. Y bueno, así termina la vida y obra de este personaje, que cada quien está en su postura sobre él. Le dijimos, aquí tenemos 0 posturas, solamente tratamos de compilar la información más importante de la vida de este personaje, pero creo que los que estamos interesados en la cultura, tu amigo que nos estás escuchando, si estás interesado en la cultura, por lo menos deberíamos leer una vez alguno de sus libros. ¿Tú qué piensas de él? Estamos abiertos a que nos digan qué piensan de este personaje. ¿Crees que fue alguien que se aprovechó de los indígenas o fue alguien que le dio voz y forma a las costumbres de los nativos, que muchos españoles no los tomaban en serio? No sé, ¿tú qué crees? Por el momento es todo. Espero que les haya gustado este episodio. Por el momento me despido. Mi nombre es César Iracheta. Seguimos en cuarentena. Síganse cuidando, amigos. Salgan lo menos posible y si se puede no salgan. Empiecen a decirnos qué les gustaría que les comentáramos en otros episodios. Por el momento, otra vez me despido. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero hay que terminar este episodio. Hasta luego.